Hola a todos, mi nombre es María Fernanda. Mi nombre es Nicolás y bienvenidos a este podcast que se llama Lo que nunca nos dijeron. Este es un espacio para todos los jóvenes donde ellos podrán aprender basados en las historias de personas que han pasado por muchos procesos que los llevaron a conocer esas cosas que nunca nos han dicho. Vamos a traer varios invitados que nos contarán sus experiencias dependiendo de sus carreras y todos sus estudios que se hayan desarrollado. De pronto tú te preguntarás en este momento de qué se va a tratar y va a ser muy simple. Estoy segura que estás enfrentando algo en tu vida que no sabías que tenías que enfrentar. De pronto te enseñaron sobre matemáticas, filosofía, ética o religión, pero no sobre finanzas o cómo relacionarte con un jefe un poco molesto o con una familia de conflictos. Esto es lo que vas a aprender aquí. Esas cosas que nadie nos han dicho pero que son vitales para crecer en todas las áreas de nuestra vida. Hola, bienvenidos a este nuevo podcast. Hola, estamos muy felices de que estés aquí conectados en un nuevo episodio de Lo que nunca nos dijeron. Los capítulos anteriores estuvieron muy buenos y es que hemos aprendido muchísimo. Aprendimos a cómo manejar nuestro dinero de la mejor forma, a no detenernos en nuestros sueños y objetivos a pesar de los recursos que tengamos. No sé, me parece que ha sido un aprendizaje muy fuerte en tan solo 2 capítulos. ¿Y qué te parece, Mafe? ¿Tú qué has aprendido? A mí me parece súper interesante todo, ¿sabes? Creo que la que más ha aprendido he sido yo. No sé acá que hayan aprendido lo que nos han escuchado, pero creo que a veces tenemos muchos limitantes en nuestra mente. Creo que eso ha tenido como en común algunos de nuestros episodios. Y es que a veces nos limitamos mucho en nuestra mente y la verdad hay mucho más que podemos alcanzar y muchas cosas que podemos aprender si solo prestamos atención a lo que está a nuestro alrededor. Y que esas cosas que nunca nos dijeron y que nos tocó aprender un poquito a golpes, creo que dejan un gran valor en nuestra vida, una gran lección de vida. Y eso me parece súper interesante, la verdad lo he disfrutado mucho. Bueno, y si tú, que estás escuchando esto, tienes algún problema con tu propósito, si no te sientes bien en lo que estudias o lo que trabajas, si no te sientes a gusto en este momento contigo mismo, quédate en este podcast porque te puede ser de mucha utilidad. Bueno, yo sé que de pronto muchos piensan y han soñado en quizás tener un negocio escalable, rentable, sólido, incluso tener su propia empresa, pero a veces lo vemos un poquito complicado o algo que alcanzaremos por allá cuando tengamos, no sé, 50 años. Pero hoy tenemos una invitada, ella es Laura Velandia, es bastante joven y ha alcanzado un negocio realmente sólido y que ha escalado incluso en Latinoamérica. Y hoy quiero que la conozcan, entonces, hola Lau, ¿cómo estás? Hola Mafe, hola Nicolás, gracias por su invitación y todos los que nos están escuchando, súper feliz de poder compartir este espacio. Sé que hay muchas cosas de las que nunca nos dijeron y que en la experiencia tenemos que obviamente aprender y bueno, qué chévere poder compartir todo lo que hemos con mi equipo y hablando de mi empresa, hemos podido aprender y también temas personales que son fundamentales para poder tener un emprendimiento que cree impacto y que sea exitoso. Y bueno, cuéntanos quién eres. ¿Quién es Laura Velandia Bueno, para todos ¿Quién los es Laura oyentes? Velandia? bueno, ¿quién es Laura Velandia? Bueno, yo digo que soy una mujer apasionada por, por el emprendimiento cuando se mira desde un enfoque y para mí emprender es transformar. Entonces soy apasionada en transformar a otras personas por medio de lo que pues Dios nos ha dado, me ha dado con mis manos. Entonces pues súper feliz de poder hoy en día dedicarme a lo que me apasiona y en medio de eso impactar a muchas personas. Soy una mujer que le encanta también tener esa calidad de vida, como de viajar, de disfrutar, me encanta salir con amigos. Bueno, ahorita en pandemia se dificulta eso, pero soy una persona súper sociable, me encanta, sí, desde ese punto como disfrutar la vida y siempre soñé dedicarme a algo que realmente me apasionara y que pudiera precisamente tener esa calidad de vida que desde chiquitas soñé. Claro, A mí es lo que más que me el tema gusta de de buscar... Dale, sigue tranquila. Perdón. A mí lo que más me gusta de lo que has hecho es que no solamente como que generas para ti calidad de vida,
sino que has ayudado a otros a que la alcancen, que yo creo que eso es lo que hace que tu visión sea diferente. Entonces, cuéntanos de pronto cómo ha sido este proceso, porque pues muchas veces nos enseñan, ¿no? Construye lo tuyo, crece tú, hazlo tú, pero ya cuando empezamos a pensar en que realmente podemos aportar algo más con lo que nosotros somos y con lo que hemos aprendido, creo que es ahí cuando inicia realmente algo que marca la diferencia. Cómo ha sido ese proceso de no solamente crecer tú, sino que con lo que tú haces, hacer que otros crezcan y alcancen ese estilo de vida que tanto soñamos. Wow, Mafe, tocas un tema muy interesante y vamos a empezar a hablar de lo que nunca nos dijeron. Porque primero es saber que todos tenemos un propósito. Estamos aquí en la tierra para cumplir algo que precisamente siempre el propósito tiene que ver menos contigo y más con otros, ¿no? Y creo que todo ser humano, incluso cuando jóvenes, siempre estamos soñando tener un tipo de realización, poder llegar a ese éxito. Obviamente cuando hablamos de éxito puede ser muy subjetivo para ti, Mafe, el éxito es una cosa, para ti, Nicolás, es otra, para mí es otra, pero lo que sí está detrás de cualquier éxito o cualquier sí, resultado, incluso hablándolo pues desde el punto de vista del emprendimiento, es primero saber que todos tenemos aquí un propósito y el propósito de cada uno es único, o sea, no hay nadie en el mundo que pueda cumplir ese propósito tan bien como tú lo puedes llegar a hacer si te enfocas en eso, ¿no? Entonces, creo que ese propósito se basa mucho hacia nuestra identidad, el saber quiénes nosotros somos y cuáles son esas habilidades únicas que tenemos, esos dones que a veces solamente tú lo haces muy bien y otras personas que pueden estar haciéndolo no lo hacen tan bien como tú, es identificar primero pues esas habilidades y esos dones que tenemos. También es identificar la pasión, o sea, qué arde en nuestro corazón cuando hacemos una cosa, es como podemos hacerlo gratis, lo hacemos normalmente seguido, como que yo recuerdo antes de comenzar a lo que yo me dedico, eh, duraba horas en un café con personas que, no sé, yo conocía personas de mi gimnasio, conocía personas en la universidad, conocía personas en todo lado y siempre terminaba yo dando ese consejo de dirección, algo que siempre me ha apasionado es el tema como de darle propósito a las cosas precisamente. Entonces, sin saberlo, había una habilidad ahí que hoy, digamos, en mi empresa es algo que estamos introduciendo, bueno, para los que no saben, mi empresa, hoy nuestra misión detrás y a lo que nos dedicamos es a escalar legados por medio de impactar coaches, consultores, prestadores de servicio, que normalmente son ese tipo de personas que tienen un conocimiento, que prestan un servicio precisamente aportando a esos clientes, pero ellos tienen un desafío de cómo llegarle a esas personas y realmente crear esa transformación y otros que ya tienen esos clientes, o sea, están brindando un tipo de impacto ahí, pero quieren expandirlo y no saben cómo. Entonces, digo que nosotros somos esos escaladores de ese legado, son personas apasionadas por lo que hacen, encontraron como en su profesión también un propósito mayor y no saben cómo escalar eso. Entonces, nosotros somos como ese puente de que esas personas puedan escalar y la mejor forma, pues estamos en la industria digital, en la era de la tecnología y encontramos esos medios para que efectivamente esas personas puedan expandir ese mensaje de transformación que ellos tienen. Entonces, para llegar a esto, y ustedes pueden decir, wow, qué chévere, suena muy cool, pero para llegar a esto, obviamente hubo ese proceso que Mafe me está preguntando y digamos que wow, es que puedo seguir como con la historia, porque aquí ya el tema del Sí, proceso sí, sí, es sigue. todo ese antes, ese antes que hubo para llegar aquí. Yo a mis 18 años decido, pues, no, 17 perdón, yo me graduó del colegio y la verdad mi sueño era
como estudiar diseño. En ese momento pues no tenía ni idea del tema del propósito, que yo tenía un propósito. Digamos que era una joven que era apasionada por ciertas cosas y demás, pero a la hora de definir una profesión nunca lo tuvo clara. O sea, yo había estado pues en el colegio, o sea, anteriormente yo decía, no, quiero ser doctora, no, yo quiero ser psicóloga. Bueno, tuve varias opciones, pero a la hora de llegar a escoger mi profesión, como que nunca hubo esa claridad, la verdad. Y Wow. empecé como a decir, bueno, yo soy buena en en temas de creatividad, yo siempre he sido como más extrovertida, entonces nunca me imaginé, y viendo también el reflejo tal vez de mis papás, como ellos son contadores, entonces obviamente ellos tienen su empresa, pero claro, mi mamá, ellos tenían su oficina y metían un computador, como que yo decía, no, eso no es lo que yo quiero. Entonces, algo que te puede ayudar también a ti es saber qué quieres y qué te gusta, pero también decidir qué no te gusta y qué realmente no quieres. Y a veces eso puede ser mucho más fácil que saber qué uno quiere, ¿no? Entonces, si no sabes qué Mm. quieres, pues decide qué realmente no quieres. Y una de las cosas que no quería era ese tema, o sea, no me imaginaba yo estar en cuatro paredes enfrente de un de un computador 24 horas, o bueno, pues las 8 horas que uno trabaja o 6 horas. No me imaginaba haciendo eso. Otra cosa que no me imaginaba, y eso pues se lo agradezco también a mi familia, a mis papás, porque pues siempre, desde que nací, ellos han sido independientes. De hecho, mis tías, tíos también son empresarios y para mí Wow. nunca fue una posibilidad de ser empleada o nunca lo vi como el gran sueño de trabajar en una gran empresa. No, ese nunca fue mi sueño, sino era como yo quiero tener mi empresa en algún momento y ser independiente, porque también viví los privilegios de tener unos papás independientes donde cuando armábamos viaje, pues podíamos decidirlo en temporadas bajas, ellos decidían su propio tiempo. Entonces, bueno, uno ve como esas cosas que "Ah, eso es chévere", pero también dentro de eso, como que yo decía, si yo en algún momento llego a emprender, pues hay otras cosas que tampoco quiero con mi negocio, que es el tema de esclavitud, ese tema de cosas. Y bueno, ahí se van a empezar como a conectar los puntos, pero en esa época, para decidir una profesión, yo no tenía ni idea y me fui más por el lado con el diseño, Ujú. eh, y apliqué a una universidad aquí en Colombia y en ese periodo mi papá tiene un amigo que tiene una agencia, actualmente lo hablo en presente porque todavía tiene esa agencia de viajes y él hacía intercambios para Australia, específicamente este país, y él se enteró que yo estaba a punto de graduarme y le preguntó a mi papá si yo pues estaba interesada en estudiar en Australia, cómo me veía pues en eso. Y cuando mi papá me Wow. preguntó esa oportunidad, imagínense, yo le dije no. Yo como, Australia, ¿dónde queda eso? O sea, en esa época pues, Australia era, o sea, no era tan famoso como hoy en día que todo el mundo quiere ir a Australia también, pero en esa época, imagínense, no, o sea, para mí era como muy lejos, como no, Australia, y siempre había como, mi sueño estaba aquí en Colombia, entonces, bueno, mi papá me dijo una cosa y me dijo, listo, nosotros te apoyamos en cualquier decisión, pero entiende que cualquier, o sea, la decisión que tú tomes, pues te va a llevar a rumbos diferentes. Y eso es una de las cosas que quiero dejarles acá y son que en la vida Mm. siempre vamos a tener esos puntos de inflexión, ¿no? Son puntos como en ese centro donde lo que tú decías te va a llevar a un camino o a otro, ¿no? Y eso fue como esa frase de mi papá en ese momento. Yo dije, tiene toda la razón, me estoy cerrando tal vez a una oportunidad muy buena y me abrí a escuchar la oportunidad, fui a la agencia, me mostraron todo. El caso es que terminé en Australia estudiando toda pues una carrera, lo cual pues también me desafié a estudiar una carrera en inglés. Bueno, eso fue todo un tema de aprendizaje también de lograr cosas que uno a veces, eh, sí, hasta que tú no te pones en el camino, no vas a saber que tú eres capaz, ¿no? Entonces, a veces es Bueno, como ir sin miedo y, y si tu corazón y todo está fluyendo hacia ese sentido, pues es hacerlo y en el camino uno se da cuenta que uno es más fuerte de lo que uno puede imaginar. Entonces, en Australia pues hice mi carrera
Terminé, bueno, no voy a ir al detalle, pero terminé estudiando diseño de modas. Es muy chistoso porque Wow. no tiene nada que ver, hago eso. Y estoy súper lejos de eso. Pero creo que y créanme que eso es interesante porque a veces como que no, lo que uno estudie es lo que ya, y realmente yo he descubierto que toda fase en tu vida te va a enseñar algo, pero Dios siempre te va a empezar a encaminar realmente a ese camino de propósito, y aunque uno se sienta con despropósito, tú ya estás hecho para un propósito, por ende, los caminos que tú cojas siempre te van a ir guiando por donde tienes que ir. Entonces, en Australia pues terminé estudiando eso y viví allá 6 años, o sea, yo viajé a los 18 recién cumplidos, Pues creo que los madre. cumplí allá, 18 años, y me volví a los 24. No, Wow. bueno, pero era un viaje. Entonces yo me volví a Colombia para un viaje. Yo ya eso fue otro punto de inflexión donde estoy hablando mucho. O sea, No te preocupes, sigue, No, sigue. sigue, está súper bueno. Yo creo que todos estamos así como, no, ¿qué pasó? Sí, bueno, entonces, ¿qué sucede? Llegó un punto de inflexión porque ya se me acababa a mí la visa. De hecho, una cosa que en el inicio me habían dicho, bueno, tu carrera, la que vas a elegir, no tiene los puntos suficientes para tener la ciudadanía australiana. Y Wow. aunque hay personas, por ejemplo, que dicen, ah, no, entonces yo mejor estudio algo que me dé una ciudadanía, yo por ese lado sí era como en contra de lo que mi visión era en ese momento, muy joven y todo, pero tenía un poco de visión y era, no, yo no voy a estudiar cualquier cosa por una ciudadanía. Era realmente lo que en el momento pensaba que eso era lo que yo quería. Entonces yo dije, no importa, yo estudio eso y sé que al final pues no va a tener una ciudadanía o los puntos y va a tener que mostrar, pero Dios tiene el control, y como que siempre esa fe ahí mía, donde decía, no importa, pero pues ahorita es como lo que quiera. Entonces al final de mi carrera, efectivamente pues yo no tenía sus puntos, y pues ustedes se imaginarán, 6 años uno tiene ya, yo tenía ya un apartamento, obviamente en arriendo, pero pues tenía esa estabilidad, tenía una relación, se van a reír, también van a quedar con que yo tenía una relación en ese momento como de 10 años, empecé a mis 15, y entonces él también se fue para Australia, y bueno, como que también había ese gancho de Australia, porque ya pues en esa época ese novio tenía ya una sponsorship, le estaba yendo también súper bien y le estaba fluyendo las cosas para que él se quedara. Entonces, como que, bueno, les cuento este contexto porque para mí no fue fácil tomar la decisión que tuve que tomar, no, que quise tomar, y fue que 3 meses antes de ese viaje, ese viaje era un viaje a Brasil, en el Mundial de Brasil con mi familia. Entonces eran como las vacaciones, y yo estaba en ese tema de tengo que volver a aplicar a la visa, y tenía que ser una visa de estudiante, pues yo no estaba casada. Entonces pues mi opción para seguir en Australia era seguir estudiando. Y la verdad, yo quería era emprender, o sea, yo ya en ese momento tenía un emprendimiento, yo hice un multinivel, entonces comencé a tener mi propio emprendimiento allá en Australia, y realmente eso alejaba mucho ya el tema de querer seguir estudiando cuando sabía que pues la carrera es, no sé, seguir Claro. profesionalizando eso, como que yo sé que eso no te enseñan la teoría, te enseñan cosas que en la práctica eso no, bueno, no sé, no es lo que realmente te va a dar el éxito. Entonces, para mí en ese sentido era como, no quiero seguir estudiando, pero también tengo esta vida en Australia, entonces, bueno, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer? Entonces, me vine aquí a Colombia para ese viaje, pues fuimos a Brasil, viajamos, no sé qué. Yo empecé a hacer los papeles para volver a aplicar, yo dejé todo en una bodega, dejé la ropa, solo traje el tema del viaje, o sea, verano, O sea, porque íbamos a tú Brasil, viniste de paseo, tú no venías pasé. a quedarte. Sí, no. Pero en esas, yo estuve en un mes en Brasil, estuve con mi familia. Yo 3 meses antes de ese viaje en Australia, yo empecé a sentir como ese tema
no me gustaba nada. O sea, 6 años viviendo allá, todo súper bien, no, no fue fácil, fue una experiencia, que es otro podcast para contar una historia de Australia, pero eh, definitivamente como que mi corazón se empezó como a despegar de muchas cosas. Yo le decía a ese novio como la comida, pero no somos con la familia, yo no me imaginaba teniendo hijos ahí, pero mira esto, y como que yo ahorita lo entiendo y es que mi corazón estaba siendo preparado para irme de Australia sin saberlo. En ese Wow. viaje con Brasil, no sé qué, ya tomé esa decisión y es que en mi corazón ya, o sea, no había paz de volver a Australia y podía ser demasiado loco. Obviamente mis primos, ¿tú qué vas a hacer? Pero Australia, Colombia, sí, Australia es mejor. Y yo aquí les digo a todos los jóvenes que me están escuchando, y es, muchas veces tenemos ese sueño de ir afuera porque hemos escuchado que hay mayores oportunidades, que el estilo de vida es mucho mejor, pero uno viviendo ese estilo de vida allá y eso como que ya empiezas a ver la vida de una forma diferente y las perspectivas como de lo que realmente es importante. Eso es algo que yo aprendí, ¿no? Como que a veces el tema material cuando lo tienes ya no viene siendo una segunda cosa de lo que realmente en tu corazón arde. Entonces, como que yo viví esa experiencia y yo dije, definitivamente esto no es lo que llena, ¿sí? Y no es como lo que uno dice, ay, ya cumplí, tengo una buena casa, tengo un buen estilo de vida y me hice la vida y soy feliz. No, nada que ver. Entonces, el caso, tomé la decisión, no volví a Australia, dejé todo allá. Eh, para Después me tocó irme a Estados Unidos a comprar todo un closet para poder vivir en Colombia. Pero de esa relación tuve que tomar esa decisión donde no sabía qué iba a pasar con esa relación. Lo intentamos a distancia, pero obviamente las visiones empezaron a ser súper diferentes. Él quería así quedarse allá, yo no quería estar allá por una visa, por esto yo decía, no, yo quiero emprender y mi mejor situación en ese momento era, pues, puedo emprender fácilmente en Colombia y en Australia tendría que estudiar y hacer otras cosas que no quería, entonces yo dije, no. Y mi corazón estaba decidido a eso, entonces consejo aquí para todos, cuando hay una convicción en el corazón y tú realmente te conectas con eso, tienes que seguirlo a pesar de que decisiones como esas sean muy difíciles. Y obviamente por ir tras un sueño nunca va a ser con las circunstancias perfectas o con, sí, con todo perfecto, sino literal, van a haber momentos críticos en tu vida donde lo más fácil va a ser lo otro contrario a tu sueño. Y para mí lo más fácil tal vez era seguir en Australia, seguir trabajando porque allá te pagan súper bien por cualquier cosa que tú hagas, pero yo decidí correr tras un sueño, todavía incluso ni siquiera sabía cuál era el sueño, solo era como emprender, ni siquiera es un sueño específico, como que- pero, pero en ese momento sirvió para yo tomar esa decisión y lo hice, y hoy en día agradezco porque fue, pues no sé qué estaría dedicándome hoy si estuviera en Australia. Y que fue un paso fuerte, o sea, porque yo creo que todos los que nos escuchan y de pronto incluso yo y Nicolás, en algún momento uno lo considera y es como, no, pues yo mejor me voy a otro país, gano mejor estabilidad, pero es darse cuenta que si en esa estabilidad no está ni tu propósito, ni tu corazón, ni realmente lo que tú puedes llegar a hacer, pues es ahí donde uno se desvincula de lo que realmente es vivir, lo que realmente es como pasar por esas etapas y pues lastimosamente nos enseñan eso, ¿no? Como que levántate, haz esto, haz lo otro, pero no nos enseñan que realmente hay algo más profundo y más grande de lo que realmente nos dicen y es ir tras lo que realmente amamos y eso siento que es una decisión muy difícil, pero lo que tú dices al final es lo que va a construir realmente lo que queremos y lo que soñamos. Exactamente. Y ese tema de irse a un país, lo único que la gente no sabe es que se va con la misma cabeza, o sea, la misma mentalidad, y no importa dónde tú estés, pero es más hacia el interior de uno. O sea, uno mismo crea las oportunidades porque el mundo está, o sea, la verdad es que las oportunidades siempre están ahí para ti, Ujú. pero quien realmente las hace suceder y coge esas oportunidades es quien está detrás de todo y es uno mismo. Entonces, creo que
algo que en ese momento, miren, eso fue algo muy intuitivo. Yo digo que Dios, o sea, bueno, yo amo a Dios y soy una persona muy espiritual en ese sentido, entonces por eso lo pongo ahí, porque literal fue una guía que yo tuve en ese momento sin saber eso. ¿Qué pasó? Yo llego acá y se pone más interesante mi historia porque yo me vuelvo y yo digo, wow, yo no sé en qué estaba pensando en ese momento, pero literal, no sé. ¿Qué hubiera sido también? Bueno, obviamente yo llegué aquí, me quedé aquí, era la presión de mis papás, me acabaron de pagar una universidad en el exterior, los ojos están puestos en mí como, bueno, ¿qué va a hacer de su vida? ¿Qué va a pasar a esto? La presión de, oiga, yo ya tengo que empezar a producir, tengo ya, o sea, ya es como esa etapa adulta, o sea, fui una niña y ahora crecí y salí de la universidad y no fue cualquier universidad, entonces había como ese peso. Y bueno, yo les comenté que tenía un emprendimiento en Australia. Yo en mi pensamiento era como, pues lo sigo haciendo acá. Pero hubo un momento otra vez de inflexión donde mi hermano específicamente me cuestionó si realmente lo que yo estaba haciendo en ese multinivel era lo que realmente me hacía feliz o no. Y ante esa pregunta, yo me fui a un parque y literal empecé a profundizar en eso porque yo muy en el fondo sabía que era como un tema de decir, no, es que esto es lo que yo tengo que hacer por tener algo que decir que, sí, como, pues yo digo que me dedico a esto y estoy feliz con eso, pero realmente en el fondo de mi corazón yo decía, yo sé que no estoy como en lo que realmente me apasiona, no sé, hay algo que no, porque tampoco estaba así como fluyendo así, wow, no, había como siempre cuando tú no estás en tu propósito, o sea, no digo cuando no estás en tu propósito, porque yo digo que a pesar de las circunstancias, uno siempre está en un propósito, está siendo formado para algo. Entonces sí estás en el propósito, pero me refiero a uno en la visión de, yo sé que no estoy haciendo lo que tal vez debería estar haciendo. Yo me empecé a cuestionar y empecé a ir a un parque a solas, como a conocerme, porque yo termino esa relación y me dio súper duro, pues era como una Claro. relación súper larga. eh, y si tú conoces a esa persona desde los 15 años, pues tu identidad también se va formando con esa persona y cuando te quitan ese piso que uno tiene o lo que sea, claro, eso y los cambios que yo estaba viendo eran muy fuertes, ¿no? O sea, viva otra vez en Colombia, viva con sus papás otra vez, salga de esa relación, entonces obviamente no, en ese Te momento, cambió el mundo. sí, no, esa decisión, o sea, era una convicción en mi corazón y yo sentía paz, pero obviamente en las emociones pues uno estaba como, pucha, o sea, ¿para dónde voy? ¿Quién soy? ¿Por qué está pasando esto? Etcétera. Yo tengo una preguntita. Dale, dale, dale. ¿Qué hubiera pasado si en ese momento que ibas a tomar la decisión de irte a Australia te hubieras dicho como no, voy a hacer otra cosa? ¿Qué piensas que hubiera pasado si te hubieras quedado en Colombia? Porque esa decisión de irte a Australia te cambió todo, o sea, todo lo que eres hoy en día es por esa decisión. De ir a Australia, ¿sí? Sí, claro, porque eso fue lo como que te Sí. hizo ver la vida de una forma, Em, hizo cambiar tu propósito, bueno, no cambiarlo, sino ir con todo Impresionante. allá exacto. Entonces, ¿qué hubiera pasado si te hubieras quedado acá en Colombia? Pues yo creo que, mira, voy a hablarlo así. Digamos que el propósito fuera, digamos, el destino, ¿sí? Hay muchas formas de llegar al destino. Digamos que el propósito aquí de nosotros es ustedes están en Bogotá, ¿cierto? Es ir al aeropuerto. Digamos, uno dice, quiero ir al aeropuerto, pero uno sabe que para ir al aeropuerto uno puede, dependiendo de uno dónde está, uno puede coger la autopista, puede coger la suba, puede coger la 30, bueno, hay diferentes caminos para llegar a la S. Claro. Y yo creo que independiente, digamos, de tus decisiones, sean las que son o sean las que tal vez no fue la mejor decisión, siempre tú vas a terminar, o sea, y más cuando tú eres intencional, y acá voy a decirles, ahorita que siga contando mi historia, les voy a decir por qué yo llegué a un propósito mucho más rápido, porque, o bueno, esa claridad de ese propósito, porque tiene que uno ser intencional, pero en ese momento que yo no tenía claro como ese destino, solo como tenía cosas claras,
De hecho, tú te devuelves al colegio, pues yo ni siquiera tenía clara en qué iba a estudiar ni nada. Yo creo que si me hubiera quedado en Colombia, pues hubiera estudiado acá y al final me hubiera pasado como lo mismo de cuestionarme mi identidad y después como de encontrar emprendimientos y después llegar a lo que soy, a lo que tengo ahorita. ¿Sí me entiendes? O sea, yo creo que las decisiones, porque es que el propósito es mucho mayor que tus propias decisiones. O sea, Dios te creó ya con un propósito, independientemente tus decisiones sean buenas o malas, Él siempre te va a guiar otra vez y te va a encaminar. Que a veces nuestras decisiones son lo contrario, pues el camino va a ser que va a ser más largo, va a ser tal vez con más dolor, porque no evitas ciertas cosas por, no sé, ser rebelde, por simplemente querer seguir lo que tu papá te dijo, querer seguir lo que otros te dijeron que tenías que seguir. Y hay muchos jóvenes en eso, ¿no? Como, bueno, ¿qué estudio? No, es que mi papá quiere que yo estudie eso, bueno, entonces yo estudio eso. Y al final va a suceder algo en tu vida que te va a direccionar a ese propósito que tú tienes. Y obviamente hay personas que tal vez, y eso es algo que a mí me duele mucho porque hay personas que se murieron y nunca supieron por qué nacieron para este mundo. Entonces, eso es triste, Sí, y eso se convirtió como en algo como un mensaje que yo tengo para el mundo y es eso, es como todos tenemos un propósito y que cuando tú te encaminas a ese propósito, la vida, a pesar no quita desafíos, no quita nada, pero se vive diferente, o sea, tú te levantas todos los días expresamente con un propósito, no como estoy viviendo y estoy en un trabajo, estoy haciendo una empresa y sí, eso es lo que me toca hacer, no, es totalmente diferente. Entonces, Ujú. esa sería mi respuesta, Nico, a esa pregunta que me haces. Creo que pues hubiera estudiado acá, pero en algún momento hubiera llegado a lo que tengo hoy. todos los caminos llevan a Roma. Tú piensas que tu destino ya estaba escrito, bueno, por decirlo así, destino. Tu propósito ya estaba y sea que sea lo que sea que hagas, y vas a llegar a este momento. Exacto. Qué Ahora, chévere. cómo uno puede ahorrarse de coger eh, esos caminos largos o esos caminos que finalmente te vas a demorar más. Uno, y ahí conecto con lo que estaba contando de mi historia, porque el tema del parque, yo me acuerdo estando sentada en el parque sola y yo decía, oigan, si mi familia supiera que yo estoy, o sea, si la gente supiera que yo estoy haciendo, es como mamita, o sea, póngase a trabajar si no sabe, o sea, así como, o Sí, sea, sí, pero, ay, yo valoro, yo me devuelvo a ese tiempo y yo decía, fue una de las cosas que fueron las mejores por hacer, porque mira, lo normal es que como jóvenes simplemente sigamos ese sistema y ese patrón que uno ve en todos y es en el hacer, bueno, escojo una buena carrera, una buena universidad, después o emprenda o tenga un buen trabajo y ya, y tenga una buena vida, ¿sí? Cuando estamos en ese automático, porque ya se vuelve o sea, muy de chiquitos y muy niños, nosotros éramos soñadores, o sea, queríamos comer el mundo y éramos los héroes. Y a medida que uno va creciendo, uno va perdiendo ese nivel de soñar y también bloqueos que empiezan a surgir y son esos bloqueos que nacen de lo que nos dijeron nuestros papás, de lo que nos dijeron los profesores, de lo que vivimos con las personas con las que más nos rodeamos, que por ejemplo en el colegio, pues uno pasa más en el colegio que en la casa, entonces, ¿qué te dijeron en el colegio? Y esos bloqueos, si uno no los destraba, uno no los quita, es ahí donde empiezas a perder tu identidad y esa identidad empieza a ser formada por cosas en el mundo o sí, en lo que uno, en el ecosistema que uno está, y es ahí donde uno empieza a perder propósito. Y lo que yo hice fue contrario, no me puse en el hacer porque tenía que hacer y tenía que mostrar qué estaba haciendo, sino yo me iba a un parque y era como, bueno, ¿quién soy yo? Buscaba en Google, bueno, valores, lista de valores, ¿cuáles son mis valores principales? O sea, ¿por qué? Porque es que tu identidad es algo que nadie te roba, o sea, cuando tú eres consciente de quién eres y para qué fuiste hecho, nadie te puede robar eso, ¿sí? Te pueden robar el carro, la casa, te pueden robar lo que sea, tu celular, pero nadie,
cuando tú sabes quién eres, ahora sí, porque anteriormente como uno no sabe, pues, que eres un bobo, me creí que soy boba. Que eres un pobre, creí que soy pobre. Pero cuando tú empiezas a ver quién eres realmente, que te digan boba, pues te va a dar porque tú sabes que Dios te creó, o sea, eres inteligente como Dios porque Dios te creó como a su imagen y semejanza. Entonces, desde ahí yo empecé a coger, claro, como me quitaron los pisos y yo sé que Dios me quitó a mí todo eso para reencontrarme con Él y reencontrar también mi propia naturaleza, que es la identidad. Yo empecé a identificar cosas de mí que nadie me podía robar y como que empezó esa Laura empoderada, empezó esa Laura a soñar, empezó esa Laura a decir como sí se puede. Y en una de esas idas a mi parque, bueno, alrededor mío habían personas que me decían, Lau, tú tienes un propósito mayor. Lau, tú tienes una visión, no sé qué, y Dios te va a usar, no sé qué. Y empezó muchas personas a decirme, y yo, a ver, ¿cuál es ese propósito que me están diciendo? Y yo en oración decía como, Dios, revélame ya ese propósito o esa visión que me están diciendo que tengo en mi vida y no la sé. Y ahí empezó un ardor en mi corazón por encontrar esa visión. Y resulta que la respuesta en ese momento fue, yo no puedo colocar una semilla en una tierra que no está preparada. Y es que Ush. hay momentos, uno dice, es que lo que necesito en mi vida es la visión. Tal vez no, porque si yo hubiera recibido la visión que tengo hoy cuando tenía 18 años, yo no me las hubiera creído, yo no hubiera hecho nada con esa visión porque era como Laura, o sea, yo no sabía quién, o sea, si me entiendes, como que hasta para recibir una visión hay un tiempo. Y cuando llega Total. ese tiempo, cuando uno se prepara y cuando Dios a mí me dice, tengo que preparar la tierra, yo me relajé, yo me acuerdo, yo esa noche, yo llegué a la casa y le dije a mi mamá, mira lo que Dios me habló. Y le dije, no es el momento de recibir esa visión, sino es el momento de preparar. Y comencé con lo mejor que tengo en mis manos para ustedes, los jóvenes que están que quieren incursionar en un emprendimiento, en esto. No es como esperar a que llegue la visión, no es esperar a que uno diga, la tengo súper clara. Esto es porque muchas personas se bloquean, es por eso, ¿sí? Como no tengo la idea perfecta, no tengo el propósito tan claro que es como, no, entonces me tocó emplearme o me tocó, sí, me tocó quedarme quieto porque todavía no la sé. No, ¿qué es prepararse? Prepararse es ponerse en el camino, o sea, tomar acción, pasos de fe, donde tú vas a decir, ¿qué es lo mejor que tengo en mis manos? Y yo me hice dos preguntas, ¿qué es lo mejor que tengo en mis manos? ¿Y qué es lo que yo puedo iniciar ya? Ahí Total. comienza otros emprendimientos, comencé con, pues yo tenía el tema de diseño, mi carrera, pues nunca ejercí de modas porque yo en la carrera yo decía como, o sea, me gusta y yo era muy buena en el gráfico, pero en ese tema de coser y eso, yo no me veía en eso. Entonces, bueno, ¿qué tenía mejor en mis manos? Yo era buena en el tema gráfico, diseñar, no sé qué, y comencé así. Mi hermano en esa época ya sabía, él es menor que yo, pero también súper emprendedor y eso tenía, él aprendió de programación. Eso es otra historia, mi hermano es increíble porque él ejerció, por ejemplo, él aprendió de programar y ahorita te arma, tiene ya su empresa de software y eso, pero él nunca estudió eso. Él dijo, surgió una oportunidad y con YouTube y con todo, aprendió a hacerlo y hoy es un máster. Y en esa época, bueno, tengo un hermano que sabe hacer una página web. Sé con, miren, ustedes me pueden ver, no, Mafe, tú, que, la super empresaria, pues les digo que está súper empresaria y no soy súper empresaria, estoy en el camino, pero em, fui una emprendedora que vendió carcasas de celular con diseños exclusivos, así como diseñados Wow. por mí y demás. Y tú puedes decir carcasa, o sea, sí, sí, carcasa. Y yo me imaginaba la plataforma súper, o sea, con diseños súper lindos y una plataforma súper linda. Yo tenía una referencia como en Estados Unidos que había y como que yo decía, esto va a ser mi super empresa y es, miren, nunca desprecien lo que se ve pequeño, ¿sí? Y eso es un Total. principio que es un principio de como uno tiene que ser fiel en lo poco para que le confíen en lo mucho. Y en eso poco, que era como, listo, las carcasas, yo daba, si me quedaba un poquito mal, yo la volvía a hacer, no me importaba que era un costo para mí, pero la excelencia, como en las cosas, yo empecé en ese emprendimiento a descubrir habilidades mías y
y características. Entonces, la excelencia, el entregar como el corazón hasta en una carcasa, como esas cosas, empecé a descubrir yo como esto, hay un toque de las cosas que yo hago, hay un toque diferente. Y eso es lo que ustedes empiezan a identificar cuando están, o sea, eso no surge uno en un cuaderno pensando, sino es, me puse en la acción, en un emprendimiento que era con lo mejor que tenía en mis manos, pero empecé a descubrir cosas que hoy yo aplico en mi negocio, que es mi propósito, ¿sí? Total. Como esas cosas. Entonces, Uf, bueno, emprendí en eso, después se abrió otra oportunidad, como otra idea de asesorar, y ahí ya empieza el tema de asesorar. Asesorar a hoteles, me metí en el sector hotelero, tuve una idea eh, y cogí, bueno, estaba en un restaurante con mi familia, les voy a contar eso rápido, estaba en un restaurante con mi familia, con un individual ahí, y ellos tenían en ese individual recomendaciones y uno podía dejar sus recomendaciones. Yo dije, interesante, normalmente lo que son los restaurantes, digamos en los hoteles, tienen ese individual, pero no lo usan para una estrategia, sino es la decoración de la mesa y ya. Entonces yo dije, me llevé ese individual, yo dije, esta idea está muy buena. Y lo que hice fue, cogí eh, Google, mejores, o sea, hoteles en Bogotá, teléfonos y empecé a llamar. Obviamente, pues tuve en mi tiempo de construir como la idea, diseñé cogía como los logos de los hoteles, les hacía eso. En esa época el famoso QR, el QR, entonces le empecé a implementar como estrategias de marketing en los individuales y lo siguiente que hice fue empezar a llamar a hoteles y normalmente la gente que me decía era como, bueno, sí, mándame la propuesta al email. Yo no me acuerdo qué yo decía, pero el caso es que yo me hacía atender en el hotel. O sea, no, me llegaba el email, yo decía como, mira, no me acuerdo qué le decía, pero era como, mira, la verdad va a ser una reunión, también reunión de 15 minutos, va a ser muy corto, pero es que para mí es imposible mostrarte una idea personalizada en un email. O sea, tengo que verte. Entonces, me empezaron a dar las citas, empecé a cerrar esos clientes y en eso em, empecé a percibir que más que el diseño me gustaba, pero más que eso era el tema de estar con la persona creando, o sea, asesorando que mi conocimiento aportara a una empresa. Entonces, ahí empezó a conectarse otro punto. Quiero decirles una cosa, el propósito es algo práctico que ustedes pueden empezar a hacer es cojan un día de mirar su historia y empiecen a conectar puntos porque todo se conecta. Yo Eh, ahí quiero, dime. yo quiero como, bueno, la verdad la historia está súper interesante, pero pues digamos que todo lo que tú eres refleja un propósito muy claro. Y yo quiero que ahí de pronto nos puedas decir qué son esas cosas que de pronto nadie le ha hecho a los jóvenes, nadie le ha hecho, digamos, a alguien de 15 16 años sobre lo que va a llegar a ser, porque siento que eso es una incertidumbre muy grande, ¿no? Uno nunca se lanza, nunca tiene la fe, nunca persevera, porque tiene miedo al fracaso, así de simple, o sea, siendo muy directos, hay miedo al fracaso y por eso nos cuesta tanto realmente emprender, pero digamos desde tu experiencia y desde todo lo que has vivido, de que no te has quedado con lo que alcanzaste, sino subiste, fuiste, seguiste tus ideas, ¿qué es eso que pronto le dirías a los jóvenes para que realmente no se estanquen ahí, sino que sigan adelante y realmente puedan ver el cumplimiento de su propósito? Porque siento que eso es algo tan perdido hoy en día, o sea, andamos como en automático, yo digo que en modo avión, como que nos levantamos, hacemos lo que tenemos que hacer y nos acostamos y cuando menos pensamos ya llevamos casi un año en pandemia y no sabemos qué hicimos con nuestra vida, pero realmente eso que te ubica en fin, en sí es tu propósito, pero como estos jóvenes que de pronto solo escuchan, tienes que pagar, tienes que salir adelante, tienes que pagar deudas, tienes que mirar cómo sales de esta situación, cambiar ese chip para que realmente encuentren eso tan valioso y tan bonito que es un propósito y una identidad en sí mismo, o sea, clara, no porque los demás lo dicen, sino porque ellos tienen la certeza de que eso es lo que nacieron a hacer. Wow. Yo creo que una de las cosas que me hubiera gustado que me dijeran, pero que ya lo aprendí, y es que
tu propósito no es tu carrera, ni tu profesión, ni lo que te dedicas, porque siempre llevamos o nos llevan a pensar que nuestro propósito está en el hacer, ¿sí? Como, y antes del hacer tú eres, y está relacionado específicamente a quién yo soy, no qué yo hago, porque si mi propósito lo hubiera enfocado en lo que yo hago, pues estuviera haciendo algo de mi carrera, porque es que estudié esto, hizo, pero la vida me llevó a ese camino de entender que incluso el propósito no es tener un negocio, ¿sí? O sea, mi propósito no es emprender, va más allá. Hoy mi propósito es, yo sé que es escalar legados y es dar libertad, porque uno por medio de darle vida y propósito a una persona es libertador, porque una persona que es su propósito es libre, o sea, eh, Total. se quita de que es que yo tengo que hacer para hacer y no es así, es tú eres, ya eres y tu propósito va relacionado con eso. Em, yo creo que em, necesitamos aceptar quién nosotros somos y nunca aceptar nuestro estado, ¿sí? Es como que yo ahorita tengo unas circunstancias, tal vez estoy en el colegio, estoy por definir mi profesión, pero todo lo que en la historia les he hablado fue una persona que me dejé guiar por ese momento como en la intuición y en el corazón, pero es en la tranquilidad. Yo les digo, eh, empiecen a ser intencionales en saber tu identidad, en quién ustedes son, y empezar a anhelar mucho tener un propósito, porque si uno no lo anhela, si yo no lo hubiera anhelado tanto como lo anhelé, tal vez yo estaría en otra cosa y estaría en ese patrón de, como tú dices, como en un avión, ¿no? Como que haciendo las cosas por hacer. Entonces, creo que ese es como uno de los puntos más críticos y es encontrar tu verdadera identidad y hacerte preguntas inteligentes. Yo les recomiendo un libro que se llama, eh, ¿cómo se llama este libro? Tu propósito. Ay, se me fue el nombre del libro. Una vida con propósito, ya. Una vida con propósito se los recomiendo a todos porque van a entenderme un poco mejor de lo que quiero decirles y también sobre algunas preguntas que se pueden empezar a hacer realmente para empezar a encaminar eso, ¿sí? Entonces, em, nacimos para algo mucho mayor que simplemente trabajar, que simplemente tener una empresa y ya hablando en la parte del emprendimiento, Mafe y Nico, yo creo que las grandes empresas que hoy ustedes conocen, que es, digamos, Facebook, em, Google, Apple, ¿sí? Empresas gigantes, si uno ve la historia de esos empresarios exitosos con una empresa multimillonaria y gigante, nunca comenzaron por los motivos de dinero ni nada, sino siempre es a resolver un problema, ¿sí? Ujú. Y ese es otro punto, como, listo, yo entiendo quién soy, cuáles son mis habilidades, cuál es mi pasión, conecta eso con ese problema que le da solución, o sea, conecta eso con un problema existente que precisamente tus habilidades y tu pasión le dan una solución a eso. Eh, Wow. Sí, esto entonces, es. entonces, miren historias, o sea, si ustedes admiran a un empresario, miren la historia detrás porque no, o sea, yo he estudiado y eso como que, bueno, es interesante ver ese patrón. Yo hasta ahora lo estaba descubriendo, lo mío fue muy como hacia la intención de mi corazón y lo que me estaba guiando. Y para mí cuando comencé un negocio a asesorar empresarios, yo, yo decía, ¿qué tiene que ver este tema del propósito si los empresarios quieren ventas, sí? Ujú. Pero todo se empezó a conectar también y yo digo, wow, o sea, los grandes empresarios también comenzaron con un propósito, o sea, darle una solución a un problema. Y cuando tú te vuelves muy bueno en solucionar ese problema, ahí es donde tú empiezas a tener un negocio rentable, escalable y sólido. Entonces, y es Total. mucho más chévere que ese problema, esa solución que tú das es conectado principalmente con tus mayores habilidades y dones y con tu pasión donde arde tu corazón. Y para Wow. terminar, yo les quiero decir, miren, yo hoy tengo clientes
y para ejemplificar un poco más esta idea, porque a mí me encanta la historia de algunos clientes que es como, wow, realmente esto es lo que es. Yo tengo Ujú, que tuvieron profesiones como una ingeniera industrial, ujú, trabajó en grandes empresas como Bavaria, y ella se casa, se va a Brasil, pasa por una parte como, como un tema de depresión, con hijos, con todo, y ella no se hallaba porque sí, no estaba cumpliendo todos sus roles, el tema del día a día, sea mamá, sea empresa, sea emprendedora, pero también sea esposa, pero también cuide la casa, etcétera. Y ella después, bueno, decidieron volver aquí a Colombia, tuvimos un café y ella me decía, Lau, yo siento que yo tengo un mensaje para esas mujeres que tal vez hoy están como yo estaba hace un año. Y yo pude resolver eso, me estoy cuidando tal así, esto me ayudó a mí, esto, y yo creo que ahí hay algo que o sea, me conecta con mi corazón y digo como quiero hablarle a esas mujeres que también, y que en ese momento cuando yo estaba en depresión me hubiera gustado escuchar. Hoy total. ella está impactando a miles de mujeres con ese mensaje, y son mujeres que también se sienten solas, muchas veces no entendidas por su esposo, que se ponen las presiones de ser mamá, de ser mujer, y hoy ya están siendo cuidadas por Paola, y ella se llama Paola. Y Ujú, es una persona que tuvo una profesión totalmente diferente, es una persona que, sí, pues, se dedicó a otra cosa, pero hoy su propósito está en llevar esa experiencia de vida a otras ujú. mujeres. Entonces, escuchen a esto. Todo bloqueo o toda mala experiencia en la vida tiene intimidad con tu propósito de vida. Wow. Uf, Siempre una mala circunstancia o cosas que, por ejemplo, mira, yo a ustedes les dije como me vine a Australia y todo terrible, terminé, dejé todo allá, no sé qué, ese momento crítico hoy es el que inspira a otros a tener, digamos, un propósito. Pero Paola pasó por depresión y ahora inspira a mujeres a pasar ese valle, digamos, esas dificultades de una forma, con una metodología de productividad, bueno, todo lo que ella concibió como importante para ayudarlas a ellas. Entonces, Total. tus bloqueos y tus propios desafíos, tú vas atrás y eso como, "Ush, esto se volvió una pasión porque yo viví eso y yo sé que se siente. Yo sé que se siente estar deprimida, yo sé que se siente no tener un propósito, yo sé que se siente, no sé, tú ahorita que nos estás escuchando, puedes saber que tu vida ahorita has sentido, tal vez son muy jóvenes y tienen que empezar a emprender como ese camino a crecer en su profesión, lo que sea, pero cuando uno es intencional, ¿no? Uno va conectando los puntos, entonces siempre va a haber algo que Dios va a usar, y lo que más usa son esos momentos más difíciles en tu vida que cobran después un propósito para darle libertad a otras personas o ser luz por otras personas que van a pasar lo mismo que tú ya pasaste. Y eso se puede convertir en una metodología y es lo que nosotros ayudamos a hacer, ¿no? Como, ¿qué fue lo que te ayudó? Crea una metodología y véndela. Y eso ya es un negocio con un propósito mayor. Wow. wow. Yo creo que aquí salimos súper motivados Sí, a, a seguir nuestros sueños, a tener esos tiempos también. Yo podría nombrarlo en este día como intimidad con tu dolor, o sea, como que a veces vemos las cosas cuando salen mal y le echamos la culpa al mundo, al destino, a quien se atravesó, pero no nos damos cuenta que Porque es a mí, justamente allí, en ese quebrantamiento, en ese dolor, en ese momento difícil, cuando realmente podemos descubrir el valor que tenemos y siento que hemos aprendido un montón, que la vida tiene cosas más grandes de lo que nos imaginamos y eso me encanta. Siento que podemos hacer cosas muy grandes y no, o sea, yo no sé qué dice Nicolás, pues yo siento que toca una segunda parte. sí, de una, eso sí, porque la verdad quedó mucho tema y que tienes, es que tienes mil cosas que decirnos y la verdad yo quedé con muchas dudas también. El tiempo no nos favorece, pero de todas formas, no sé si quedas abierta a que te podamos invitar a una segunda parte de esto porque una locura tu vida. claramente cuenten conmigo porque uno está para eso, ¿no? Y miren, ya para terminar, porque es que sí hay mucho. Sí, Cuando uno ya tiene claro esto, se vuelve una responsabilidad. No sé, se vuelve una responsabilidad porque entiendes que tu propósito no fue hecho para ti, sino para otros.
Wow, Y cuando identificas eso, es como yo necesito todos los días estar compartiendo esto porque si yo viví eso es para algo. Entonces, si estás pasando por un momento difícil, créeme que Dios y en el futuro tú vas a entender por qué lo estás pasando y total. eso va a tener un propósito mayor que es un mensaje, ¿no? Ustedes, si ven TED y todo eso, todo el mundo llega con un mensaje súper poderoso, pero siempre es contado desde una historia que pasó, que vivió. Entonces, creo que ese es el valor de la vida, ¿no? Entonces, aprender de esos momentos y saber que esos momentos van a ser en algún momento luz para otros. Uf, Total. Uf, yo creo que entonces ya sabiendo que Lau va a volver, los que nos están escuchando, si de pronto quieren hacerle alguna pregunta, tenerla ahí, no les avisamos cuándo, pero sí Lau va a responder muchas preguntas sobre lo que ella ha hecho, cómo ha alcanzado las cosas. Y yo siento que es el tiempo de hacer. A mí me encantó esa frase donde decías que antes del hacer está el ser. Entonces es tiempo como de ser, pero también actuar con lo que tú quieres realmente lograr y creo que salimos súper motivados a alcanzar muchas cosas, a sentarnos un poquito en un parque, vamos a buscar un parque, sí, sí. por favor, todos vamos a buscar un parque y a tener ese tiempo realmente de crecer. Entonces, no, pues nada, muchas gracias a los que estuvieron hasta este momento. Gracias, Lau, por todo. En serio, creo que aprendimos demasiado y vamos a seguir aprendiendo. Y nada, Nico, recuérdanos en nuestras redes sociales. Bueno, antes de eso quisiera que Lau, tú dijeras en dónde te podemos encontrar, cómo te buscamos en las redes sociales a ti. Ah, bueno, gracias. Miren, @Laura Velandia Oficial. Me pueden encontrar ahí, en YouTube también. De hecho, en mi YouTube hay el video de mi historia, un poco más así como, bueno, es que casi profundizamos. Yo no les pregunté cuánto tiempo teníamos acá, pero bueno, muy chévere y por ahí me pueden encontrar. Entonces, agradecer a Mafe y a Nicolás se les dije en el backstage antes de comenzar este podcast que los felicitaba por esa gran iniciativa. Creo que ustedes mismos están cumpliendo un propósito aquí con este podcast y bueno, súper chévere poder ser parte y claramente pueden contar conmigo para una próxima. Muchas gracias por darnos tu experiencia y tu conocimiento el día de hoy. Y recuerden, Laura Belandia Oficial. Y bueno, nosotros nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook, en YouTube, como Lo que nunca nos dijeron. Y eso sería todo. La verdad que la charla de hoy a mí en lo personal me motivó mucho para muchos proyectos que quiero hacer. So, Y es que la verdad muchas de las cosas que dijiste las voy a empezar a aplicar, como por ejemplo lo del parque, porque es algo que yo creo que nadie, bueno, yo no lo he hecho, nunca lo he hecho, pero es una cosa que me puede solucionar fácilmente mil cosas. Entonces, muchas gracias. Y bueno, Mafe, chévere, ¿tú, Nico. tú qué quisieras decir algo antes de terminar? Guau, Nico, no, pues gracias, en serio, estoy muy agradecida con lo que pasó, con lo que aprendimos. Siento que nuestra vida tiene mucho más para dar y algo que lo decía Lau y que quiero que todos nos lo llevemos en el corazón es que muchas veces la carrera que estudiamos no es la que va a definir nuestro propósito, pero sí puede ser eso que nos encamina a lo que vamos a alcanzar. Entonces, como que sacudirse un poquito de ese espíritu como de fracaso, como de esa sensación de fracaso continuo, todos los que nos están escuchando y seguir soñando y pues qué chévere que si a raíz de este podcast tú te lanzas a hacer un emprendimiento o a sacar un contenido o a lanzarte a hacer algo diferente, pues que nos lo compartieras. Y nada, nos vemos la próxima semana. Recuerden que este podcast es para ustedes, así que si les gustaría aprender de algo en específico o tener algún tipo de invitados especiales, pues cuenten con nosotros. La idea acá es que entre todos crezcamos y entre todos descubramos esas cosas que nunca nos dijeron, pero que realmente son esenciales. Así que nos vemos en un próximo episodio. Bye. Adiós. Chao, gracias.